A continuación, damos la más cordial bienvenida al magíster Santiago Yepes, quien participará de este importante evento con una conferencia magistral titulada El IPGH habla del Bicentenario, honrar a la patria, la Constitución de la Nación Ecuatoriana a través del culto patriótico festivo entre 1822 y 1900. Me voy a permitir dar lectura rápida a la currículum vitae de nuestro expositor. Santiago Paul Yepes es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Está cursando su doctorado en Historia de América por la Universidad de Sevilla, es máster en Historia de Europa América por la Universidad de Granada y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. Se ha especializado en imaginarios sociales, sociología histórica, pensamiento ilustrado, historia de la vida cotidiana, fiesta barroca y la didáctica de las ciencias sociales. Es miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. Antes de empezar, me permito informar a los asistentes que podrán realizar las preguntas a nuestro conferencista a partir o mediante el chat de la reunión, las mismas que serán contestadas hasta el final de la conferencia. Dicho esto, me permito darle el paso a Santiago Yepes. Bienvenido. Santiago, qué gusto tenerlo esta mañana en este importantísimo evento. Santiago, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Extiendo mi más cordial saludo a las autoridades nacionales como de los países miembros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y felicito también por este 94 aniversario, por toda la obra pues, que han hecho y que han permitido en este caso también promover la investigación en cuanto a la Comisión de Historia que yo formo parte como una de las comisiones que coordina el IPGH en la sección nacional del Ecuador. Bueno, estamos nosotros inaugurando con esta conferencia una serie de conversatorios, de charlas, de simposios, si se quiere, acerca de ese momento tan crucial para la construcción nacional del Ecuador y también de otros países hermanos, ¿sí? Un proceso que aún no ha terminado y que este proceso, pues, lo conocemos como bicentenario. Entonces, permítanme compartirles la presentación que tengo preparada para el día de hoy y para que sea de una forma más didáctica y amena la presentación. Vamos a ver. Bueno, como imagen de portada que ustedes pueden observar allí, he decidido poner justamente la portada del canto a Junín que hace Olmedo a Simón Bolívar, ¿sí? Un material iconográfico de enorme valor para esta cuestión que nosotros vamos a topar el día de hoy y que después vamos a hablar detenidamente acerca de aquello. Para esta cuestión me han surgido las siguientes interrogantes. ¿En qué medida la iconografía simbólica de las nacientes repúblicas latinoamericanas estuvo elaborada desde la iconografía monárquica festiva? ¿Quiénes fueron esos actores o mentalizadores de los nuevos símbolos audiovisuales? Y también otra pregunta que me ha surgido en esta investigación es qué tanto estuvieron esos símbolos de la Revolución Francesa y esa divinización, por ejemplo, a la razón en la Revolución Francesa, qué tanto esas cuestiones se vieron involucrados los próceres o los constructores de la nación decimonónica en el conjunto latinoamericano. Aquí vamos a ver brevemente esta reflexión teórica que he querido recogerla, que es de François Javier Guerra, en que toda identidad colectiva es imaginada, toda identidad colectiva es una construcción cultural. Al respecto, aquí vemos a un personaje clave de nuestra historia ecuatoriana, José Joaquín de Olmedo, un personaje, ¿sí?, que había nacido en el último tercio del siglo XVIII, 1780 para ser más exactos, durante el apogeo de lo que conocemos como Ilustración hispánica, siendo también diputado en Cortes, en las Cortes de Cádiz, y que había observado el progresivo
ocaso político de la monarquía hispánica desde la primera década del siglo XIX y que también había sido testigo fiel de estas rebeliones insurgentes en la América, que vestía ya no a la francesa, sino al estilo decimonónico de la moda inglesa, como muchos de su generación. Debió haberse encontrado este personaje, como muchos de sus eh, otros eh, personajes de esta generación, con un permanente conflicto de identidad, en el sentido de que era guayaquileño de nacimiento, neogranadino en cuanto a su filiación territorial del virreinato, colombiano hasta 1830, ecuatoriano desde ese año hasta su muerte. Ese conflicto del quiénes somos, de dónde somos y hacia dónde vamos, ¿sí? Dio lugar a esta cuestión de la construcción nacional, en el caso ecuatoriano y en el caso de nuestros países hermanos de América. Un proceso de construcción nacional que aún no ha terminado. En este caso, nosotros vamos a discutir el hecho de qué significaba o cómo se construyó esa concepción mental del ser ecuatoriano en un permanente conflicto de identidades, como en este caso citando tan solo a este personaje. Vamos primero a puntualizar estas cuestiones que ustedes ven en pantalla. El Ecuador, en su búsqueda de su modernidad, así como en el conjunto latinoamericano, se encontraba en primer lugar en encontrar unas formas simbólicas nuevas de nación, es decir, incorporar una nueva estética patriótica, que la vamos a ver en algunos ejemplos claves. Esta estética patriótica podría estar desde banderas, monedas, monumentos o museos. Va a haberse incorporado en el imaginario nacional una nueva pedagogía cívica, es decir, una nueva estructura mental y sociocultural propia del primer liberalismo político de América Latina. La nación va a ser la que legitima, no la ley. La ley y todo el proceso de ordenamiento jurídico territorial va a quedar en un segundo plano, pero va a ser justamente la celebración cívico-religiosa que va a legitimar a un origen y a una construcción de una nación en el ámbito ecuatoriano, en este caso, en el cual cuestiones iconográficas y simbólicas y también de comportamientos festivos de la ilustración van a incorporarse, es decir, por ejemplo, el sentido de ahorro en una fiesta, el sentido de derroche ya no tanto, pero asimismo va a mezclarse justamente con ese barroquismo de mentalidades, hasta muy entrado el siglo XIX, y yo diría que hasta ahora tenemos este rasgo como un etos de latinoamericano, y que también va a haberse inmiscuido también en cuestiones filosóficas y cuestiones iconográficas el neoclásico. Como cuarto punto, el sujeto religioso de los antiguos virreinatos va a transmutarse de súbdito barroco a ciudadano civilizado. Por eso es importante estudiar justamente este proceso de pedagogía civilizatoria, en el sentido de que en una parte lo cívico comienza a tener una reivindicación frente a todo el pasado visto como oscuro o visto como negativo y que había que superarlo. Va a haber un discurso escrito y visual en cuanto al grupo indígena como un recurso de reivindicación a un grupo marginado, pero desde el discurso, no tanto desde los hechos. Esto lo vamos a puntualizar brevemente. Aquí tenemos la bandera del pabellón nacional, en este caso colombiana, que le he recogido del Archivo General de la Nación de Bogotá, en Colombia, y que pues es una bandera, es un material escrito iconográfico que nos plantea algunas cuestiones muy interesantes en cuanto a que va a apropiarse justamente en este proceso independentista, va a apropiarse el habitante neogranadino de esa concepción identitaria conocida como colombiano, ¿sí? Es decir, tanto la bandera con todos los símbolos, en este caso, cromáticos que existen allí, van a verse pues inmiscuidos en ese nuevo imaginario colectivo de culto a la nación. En este caso, el término colombiano va a apropiarse como una forma identitaria en el caso ecuatoriano. Y ahí es que aparecen, por ejemplo, diarios después incluso de 1830 como el ecuatoriano de Colombia o el guayaquileño de Colombia, ¿sí?
Por eso tenemos que tomar esta dimensión como una construcción temprana de la nación ecuatoriana y con esa simbología que le daba identidad. En el Museo Numismático yo he podido catalogar algunas monedas interesantes. La moneda como símbolo de tanto de una nación, pero también de circulación, justamente contribuía a esa pedagogía cívica que se quería construir en ese imaginario colectivo. Ahí vemos, por ejemplo, a las monedas de 1821 de Cundinamarca, ¿no? Que tienen esos rasgos característicos que las vamos a comparar y diferenciar con el caso ecuatoriano. Primero tenemos una figura alegórica, la India de la libertad, o la alegoría de la India con la libertad, que ven ustedes al lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos ese ámbito territorial que apelaba a elementos naturales, como en este caso Nueva Granada. Se va a incorporar entonces una granada, ¿sí? En los escudos, en este caso de Cundinamarca, que observamos allí. En el estado de Cartagena, ¿sí? Que es previo a esta incorporación de las monedas anteriormente observadas, también va a haber esta figura alegórica del indígena, de la India, de la libertad, con esos elementos paisajísticos propios de una determinada zona territorial, ¿sí? ¿Cómo vamos a estructurar esta cuestión que es tan llamativa? Primero, tomando en sí a la moneda como el símbolo de circulación colectiva que existía. Bueno, vamos a inaugurar un culto a la nación. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la ley del 27 de septiembre de 1830, que se recoge en el libro de copiadores del Archivo Nacional del Ecuador, en el que se decretaba y se designaba a Quito como la capital del Ecuador, entre otras cosas, y también se designaba pues las armas, ¿sí? Y toda la simbología temprana y la primera simbología del caso ecuatoriano. Nos decía puntualmente que le corresponde designar a las armas que distingan al Ecuador entre los demás estados de la misma república. Esa distinción justamente daba inicio a una identidad nacional. Dos, que estas armas deben simbolizar la unión de los estados mediante un centro común. Recordemos que estamos ante el primer gobierno floriano, ¿sí? Esa idea de federalismo, esa concepción política de federalismo, que pese a que ya murió Bolívar, que pese a que el estado del Ecuador pues tenía una separación ya territorial y políticamente definida de lo que había sido la República Colombiana, va a continuar bien marcado este imaginario político del federalismo. Y también, como nos dice ahí, se usará en delante de las armas de Colombia en campo azul celeste, con el agregado de un sol en la equinoccial sobre las faces y un lema que diga el Ecuador en Colombia. Esta cuestión del Ecuador de Colombia en Colombia va a mutarse conforme cambian los gobiernos. Por ejemplo, a partir de 1835, con Vicente Rocafuerte, ya no va a ser el Ecuador en Colombia, sino va a ser ya la República del Ecuador. Aquí tenemos estas primeras monedas que yo he podido documentar de manera fotográfica del caso ecuatoriano, ¿sí? En donde vemos algunas simbologías interesantes que estaban en el decreto, que aquí brevemente las podemos analizar. Primero, eh, asumirse como el centro de la tierra, ¿no? Viene a ser una actitud identitaria en este imaginario político. De ahí es que el sol en el equinoccial, en el centro, ¿sí? Tomaba justamente al Ecuador como el centro del mundo y por lo tanto que sabía que había que reivindicar esa condición. En segundo lugar, se acude a cuestiones simbológicas prehispánicas, ¿sí? Como una herencia justamente de ese criollismo del siglo XVIII que había de alguna manera reivindicado ese pasado de los pueblos precolombinos. En este caso, por ejemplo, observamos a un sol con rasgos humanos. ¿Por qué era esto? Esto era simplemente para adherir a todo ese enorme conjunto, sobre todo radicado en la sierra ecuatoriana, predominantemente compuesto la población por el grupo indígena. Se quería de alguna manera adherir por medio de las monedas en ese imaginario nacional temprano a ese grupo, aquel grupo indígena que era marginado históricamente, ¿sí? No como una reivindicación, sino tan solo como una instrumentalización. Recordemos que para 1830 gran parte de la población no tenía ni idea de qué era ser ecuatoriano.
ni del nombre ni de nada. Tenían identidades regionales bien marcadas, quiteños, guayaquileños, ibarreños, cuencanos, etcétera, pero no se concebían así como un conjunto nacional como ahora sí lo tendríamos en el Ecuador, ¿sí? Eso en primer lado, en primer punto, ¿sí? Como segundo punto que nosotros podemos observar ahí, el Ecuador en Colombia, en el lado anverso de estas primeras monedas, ¿sí? Era una actitud revitalizadora de ese pasado bolivariano. Es decir, el culto bolivariano, sumado al federalismo, comienza justamente con esta incorporación gráfica, visual de esta leyenda del Ecuador en Colombia, por justamente el gobierno floriano, que había justamente determinado en su primer mandato y su segundo mandato con mucha más fuerza, rescatar de alguna manera el culto bolivariano, ¿sí? Tenemos por ahí otra cuestión que en el caso del Ecuador, el Acta de la Independencia, por algunos autores teóricos, bueno, que desapareció, dirán algunos, etcétera, otros que no hay rastro de aquel documento del Acta de la Independencia, era un documento sagrado para otras naciones latinoamericanas, pero en el caso ecuatoriano va a ser justamente la Constitución la que va a reemplazar al Acta de la Independencia. Y ahí es que se va a legitimar la nación también a través de símbolos sagrados, en este caso un ordenamiento legal jurídico conocido como Constitución, ¿sí? Por eso es que justamente se acoplaba esta leyenda como el poder en la Constitución. Otras cuestiones que nosotros podemos ver ahí son estos dos cerros o estas dos montañas con dos aves encima de los primeros escudos ecuatorianos. ¿Qué significaba esto? No era más que un símbolo del criollismo en cuanto a reivindicar estas características autóctonas de la tierra de origen, como un rechazo a la autoridad europea, como una forma de abanderar justamente lo propio frente a lo ajeno, y que hasta aquel momento pues no había sido tomado por la heráldica, salvo en los casos justamente de la nobleza incásica, de la monarquía hispánica, por ejemplo. Entonces es así que se incorporan estos elementos para identificar al ecuatoriano con su tierra. En este momento tan solo hay elementos andinos en este Ecuador temprano y su simbología patria, ¿sí? Una reivindicación también nacionalista que va a ser influida por, desde 1740 por la misión geodésica franco-hispánica, en el cual pues se va a dotar de una fama publicista a lo que era ese territorio de la Real Audiencia de Quito, con sus accidentes geográficos, en este caso como eh, las, eh, los volcanes más representativos como el Chimborazo y el Cotopaxi, ¿sí? Y por ahí tenemos también que visualizar a la India de la Libertad, ¿sí? O que en realidad tiene rasgos europeos o europeizados, pero que mantiene ese círculo alegórico de las antiguas monedas, en el caso de Cundinamarca o de Cartagena, ¿sí? Eso lo vamos a analizar brevemente. ¿Por qué se da eso? Bueno, se va a instrumentalizar la figura del indígena, ¿sí? Como un discurso retórico, como un aspecto del discurso de los próceres y héroes patrios, independistas, frente a la opresión europea. Entonces van a tomar al indígena como un sujeto instrumentalizado de que había que justificar la independencia y separación de la monarquía hispánica por la opresión de siglos que se había dado en 300 años al indígena. Ese va a ser justamente el imaginario que se crea en ellos, pero tan solo que se quede en el discurso, ¿sí? La opresión al indígena continuó en la independencia. Los huasipungos continuaron hasta el siglo XX en este caso. Entonces, tan solo le toman como una figura retórica, ¿sí? Y como una figura simbólica en esta cuestión alegórica que la podemos ver ahí, que no era nueva. Desde el siglo XVI, en los grabados de Van der Street, podemos ver en esos grabados del holandés que nunca había pisado América, justamente esa imagen de América europea que dan los europeos justamente por la carga semiótica eurocéntrica y también por esos imaginarios que tenían acerca de la otredad americana y las visiones que se van a concebir con sus vicios y virtudes hacia lo que era América representado por una indígena. Vemos ahí justamente un cuadro interesante, ¿no? Que Bolívar, padre de la patria, es un cuadro que está en la Quinta de Bolívar en Bogotá. En el centro tenemos una imagen
que simboliza la sabiduría con la elocuencia, que tratan de sacar a Atahualpa del sepulcro, con símbolos nacionalistas predominantemente ahí que sobresaltan a la vista, y que justamente ese de sacar al sepulcro a Atahualpa era una cuestión criollista de reivindicar esos atributos propios y de instrumentalizar la figura de las sociedades precolombinas, sobre todo la incaica en este caso. De ahí es que no triunfó esa propuesta de llamar al Ecuador República Atahualpina, justamente porque ese criollismo de la mentalidad caudillista negaba en su condición de blanquitud al indígena, tan solo estaba en el discurso. Continuando con esta cuestión, se van a incorporar unas 7 estrellas que las podemos observar en este escudo, ¿sí? Mantiene el sol en el equinoccio con símbolos zodiacales que representan a los meses, pero estas 7 estrellas van a representar justamente esa postura de unidad o unificación nacional de Flores, ¿sí? En el cual se agregaban estas 7 provincias territorialmente concebidas desde la Real Audiencia de Quito, se van a agregar como símbolo identitario y nacionalista en este nuevo escudo de 1835, ¿sí? Las dos aves opuestas van a mutarse, en este caso van a variar algo de estos símbolos. Aquí hay una especie de torre, ahí está un ave que simboliza justamente la batalla de Pichincha, en este caso contra la opresión realista europea, ¿sí? Es decir, se inaugura una historia patria, una historia que va a tener su tradición hasta el día de ahora, en el cual justamente se apela a estas batallas y a estas glorias cívicas para sustentar a la patria de alguna manera de su pasado glorioso. Y se incorpora al lado derecho, que ustedes pueden observar aquí, una montaña, un monte, un volcán pequeño erupcionando, ¿sí? Vamos a ver a continuación una similitud del escudo, del primer escudo de San Francisco de Quito, del siglo XVI, y que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Que ahí podemos ver una similitud, ¿no? Justamente con estas cuestiones nacionalistas que nacen desde la simbología andina, ¿sí? Y que recogen también de alguna manera algunos atributos heráldicos que ya estaban presentes, como en este caso en el escudo de Quito, ¿sí? ¿Por qué es esta cuestión y por qué se establece a partir de 1830 Quito como capital del Ecuador? Aquí tenemos el decreto del 24 de septiembre de 1830 en que se va a justificar de alguna manera la capital ecuatoriana y por lo tanto van a tomarle a Quito como la primera ciudad que proclamó su gloriosa independencia de España, que nos dice textualmente este decreto, y reúne también la salubridad por su clima beneficioso, la abundancia de víveres y otras comodidades para la vida al paso de que los locales decentes para los ejercicios de sus poderes. ¿Sí? Los atributos de la costa, estas cuestiones van a aparecer luego. Y aquí en el segundo mandato de Flores va a haber un culto bolivariano mucho más fuerte, simbólicamente hablando, que su primer gobierno, ¿sí? Aquí vamos a observar algunos atributos que podríamos nosotros detallar brevemente en estas nuevas monedas y en estos nuevos escudos del caso ecuatoriano, ¿no? Un culto patriótico, nacionalista, que va a estar representado por la veneración al acta sagrada de la independencia en casos de hermanos países latinoamericanos, pero en el caso ecuatoriano va a estar eso simbolizado por la Constitución, un caballo en actitud galopante y que hasta ahora mantiene, por ejemplo, el escudo de Venezuela, aquella simbología que simboliza este caballo blanco en actitud galopante, pues la libertad, como una cuestión también que a esta época simbolizaba esa postura federalista y bolivariana de Juan José Flores. Se incorpora por primera vez en el escudo ecuatoriano una carabela en el Pacífico, lo cual no era más que dotar de un sentido limítrofe, ¿sí? Que acogía justamente a todo lo que hasta ese entonces era considerado como distrito marítimo del Ecuador, a Guayaquil. Y se le incorpora también un volcán erupcionando, recogiendo las pasadas tradiciones criollistas y la fama publicista que habían recogido de los volcanes ecuatorianos. Y aquí vemos por primera vez en este sello de la moneda ecuatoriana, vemos a un Bolívar, ¿no? Un Bolívar que podría parecerse a un emperador romano o que recoge esa tradición visual en el cual se representaban
los monarcas borbones por justamente las monedas virreinales. Va a continuar esta tradición, pero con un nuevo epíteto, en este caso cívico. Y el culto bolivariano justamente lo podríamos eh, tratar aquí, ¿no? De alguna manera, cómo surge. Bolívar va a ser incluso legitimado en, en el primer Congreso Constituyente del Ecuador de 1830, va a ser legitimado en uno de sus decretos como el héroe o padre de la patria. Y en este decreto nos decía puntualmente que el Estado del Ecuador proclama al libertador Simón Bolívar como padre de la patria y protector del sur de Colombia. Dos, el pueblo ecuatoriano ofrece al libertador eterna memoria y eterna gratitud a sus beneficios inmortales. Tres, el retrato del libertador decorará todas las salas públicas de justicia y gobierno. Cuatro, el Congreso reconoce, confirma y ratifica los títulos y honores que las leyes de Colombia confieren al libertador. Es decir, se legitima por primera vez, en 1830, un culto bolivariano en el caso ecuatoriano, y que lo podemos ver en los legajos que reposan en el Archivo Nacional del Ecuador. Y aquí tenemos en uno de los museos quiteños justamente a un Bolívar disfrazado de Apolo. Apolo, concebido en la tradición grecorromana como el dios de la luz, dios de la verdad, o dios justamente que de alguna manera se trataba de dar esos atributos grecorromanos a la figura casi divina, o más bien dicho, divinizada de Bolívar, va a tener aquí también en la iconografía ecuatoriana un símbolo muy clave. Y asimismo ahí que podemos observar el chimborazo, ¿no? Como símbolos visuales de esta construcción nacional que tenía su relación intrínseca con el bolivarianismo. Ahora bien, finalizando de alguna manera este conversatorio, aquí vemos a los primeros diarios del Estado ecuatoriano, vemos el Patriota de Guayaquil, que viene a ser el primero en cuanto a la etapa liberal en este caso, que nace este diario en 1821, vemos el Eco de la Suay de 1828, vemos el Quiteño Libre de 1833 y la Gaceta del Gobierno, que empieza justamente como un diario oficialista desde el gobierno de Flores. Estos diarios, esta prensa católica va a fomentar un discurso nacionalista. Primero, tenemos que catalogar a la prensa, en este caso de 1820 a 1840, como una prensa, un conjunto de diarios que estaba limitado a un sector letrado de la población, ¿sí? Al poco sector letrado de la población que existía y que estaba justamente perfilado y administrado por los grupos dominantes criollos de la sociedad hispanoamericana intelectual y los políticos, por supuesto. Pero, no obstante, podríamos hablar que existían lugares de sociabilidad en el cual las personas iletradas podrían justamente adherirse a las consignas y a todo lo que aparecían en los diarios, en las tertulias, los salones y hasta en la propia plaza, pues se daba lectura de determinados diarios, que después va a convertirse y va a inaugurarse en el Ecuador justamente como una guerra de la pluma, una guerra de la imprenta, bien marcada por facciones políticas. Inauguran un sentimiento estos diarios de rechazo al colonialismo hispánico, ¿sí? Todo lo que era español, todo lo que era hispánico, sus herederos van a rechazarlo. Y en estos diarios es donde se fomenta ese discurso de negación al pasado y un discurso de inferioridad, en el cual este conjunto de emociones nacionalistas quiere inaugurar un nuevo sentimiento colectivo. Nos decía, por ejemplo, en uno de los números del Patriota de Guayaquil, si 3 siglos de ignorancia, monopolio, trabas y prohibiciones no hubieran atado nuestras manos, nuestra opulencia habría llegado al más alto grado. Y en otro de sus artículos nos decía algo acerca de lo hispánico, muy importante de resaltar aquí. El carácter español está marcado en todos los pasajes de su historia, donde quiera se encuentran sus huellas sangrientas y la humanidad lamentándose. Basta abrir los libros espantosos de sus conquistas para concebir contra ellos el odio más profundo, ¿no? Esto era propio de esa mentalidad, esto era propio justamente como una construcción nacional de negación a lo europeo. En el aniversario de la independencia de Guayaquil, que existe de una manera muy detallada incluso cómo se dio el agasajo temprano en el caso guayaquileño, se
estipulaban algunas cuestiones y que he recogido de aquel diario, ¿no? Como por ejemplo, la legitimación de que el día 9 de octubre será para siempre feriado en toda la provincia. Para perpetuar la memoria de este grande día, se elevará en el muelle de la ciudad una columna que llevará en su pedestal esta inscripción, Aurora del 9 de octubre de 1820, y otras cuestiones alegóricas como se le tomaba a Guayaquil desde estos diarios como la estrella del Pacífico, o que en este día y en estos días de celebración no podría haber luto alguno, ¿no? Se comienza a inaugurar la fiesta justamente desde estas fechas, desde el sentido que se le va a dar a estos días claves de independencia. El 8 de noviembre también va a ser legitimado y justamente que se le recoge en el diario El Patriota de Guayaquil, ¿no? En el cual había básicamente las mismas conmemoraciones festivas que el 9 de octubre, ¿sí? Con todas las cuestiones iconográficas que podríamos observar ahí, la primera bandera de Guayaquil y la segunda que aparece a partir de 1822. Simón Bolívar, en uno de los artículos, se relata que había sido tomado como el rayo de la guerra y el Isis de la paz. Cuando Bolívar llega a Guayaquil, justamente por el mes de julio de 1822, va a ser agasajado como se hacía antiguamente a las entradas de los virreyes, en los virreinatos o a las entradas de los presidentes de las audiencias o de sujetos políticos notables. En este caso, Bolívar va a representar, va a cambiar o va a mutarse esta figura monárquica por la figura de Bolívar. Y ahí todas las cuestiones simbólicas que existían, como por ejemplo pasear el retrato del Libertador o pasear por la ciudad hasta el elemento político institucional como la Casa Capitular, pasear el Pabellón Nacional, eran elementos que de alguna manera van a ser herencia de la fiesta barroca, herencia de esas cuestiones, sino que ahora van a ser llamadas fiestas cívicas. Como nos dice en uno de los libros tan interesantes de Simón Bolívar, El Libertador y su mito, Antonio Sáez, al Bolívar mítico, simbólico y entre tanto también mediático, se une la tradición oficial del culto bolivariano desde el siglo XIX, una suerte de religión civil compuesta de los más diversos rituales e impulsado desde el Estado y sus instituciones. A Bolívar se le va a festejar el santo, tanto en Guayaquil como en Cuenca como en Quito, y que se recogen aquellos diarios. A Bolívar se le va a festejar de un sinnúmero de actos conmemorativos, ¿sí? En vida incluso, obviamente, y que va a continuar este culto bolivariano. Es decir, que comienza a haber una religión cívica de la patria por el culto bolivariano. En uno de los casos negativos podríamos hablar esto como una manipulación política que se ha tenido en determinadas instancias gubernamentales en América Latina que recogen justamente la figura bolivariana para más o menos maquillar las crisis que existen en los países latinoamericanos. Pero eso es una tradición que ha comenzado no, por ejemplo, con el exmandatario de Venezuela, ¿sí? Sino justamente en este periodo que nosotros estamos analizando, esta figura que se sacraliza a un ser humano, se sacraliza y esto se le conoce como el mito del héroe, en este caso Bolívar como sustentador y legitimador de las naciones como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Para ir finalizando, aquí quería pues comentar algo de que el Patriota de Guayaquil daba incluso una justificación de el significado de las nuevas fiestas que iban a festejarse, ¿no? Y nos decía que la América distante de encontrar motivos para una fiesta solo las tenía para su mayor dolor al ver que las mismas fiestas de sus amos no tenían otro objeto que el de celebrar su conquista, la destrucción de sus primitivos hijos y la esclavitud que les hemos sometido. Pero ya pasaron estos tiempos, a la noche sucede la aurora, al dolor sucede la alegría, nos decía el Patriota de Guayaquil en 1822. Elías Palti nos propone justamente que toda identidad nacional presupone la existencia de la unidad y de la exclusividad como rasgos distintivos y característicos de toda nación, cuando aplica en este caso al ámbito latinoamericano. En este caso, nosotros podríamos ver esta continuación en el siglo XIX que se va a dar a la fiesta cívica, ¿sí? Y que aquí se tiene odas, sonetos, ¿sí? Y una serie de poesías que observamos en estos impresos que he recogido de Laurelio Espinosa Polis, la biblioteca, en el cual va a continuar esta fiesta de agasajo
por el 10 de agosto, por el 3 de noviembre o por el 9 de octubre, ¿sí? Y que vemos incluso cómo se retoman, como por ejemplo vemos aquí en la Facultad de la Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en donde se está observando a los restos de Sucre, ¿no? Como vemos en esta fotografía del año de 1900, justamente porque esas calaveras, esos cráneos, eso va de alguna manera a motivar a este culto bolivariano y a legitimar a la nación, precisamente en momentos más álgidos de una crisis política. Comienza en el Ecuador a haber toda una serie de programas, como por ejemplo podemos ver en este caso del siglo XIX, ¿sí? Que a las 6 horas en que fue depuesto el conde Ruiz de Castilla, habrá salvas y repiques general de campanas, ¿no? En este caso, las fiestas que se hicieron en Quito hacia 1884 del 10 de agosto y la inauguración de monumentos como esa carga semiótica, esa carga visual para identificar al público, al imaginario colectivo con sus símbolos patrios, ¿no? Inauguración de monumentos, de calles, de plazas, ¿sí? De museos también, y que es una construcción de la nación que aún no termina y que todavía observamos estos rasgos típicos identitarios. Aquí vemos otro programa de festejos que no me voy a detener tanto y quisiera terminar con esta reflexión teórica que hace Hans Joachim Koning acerca de lo siguiente que nos propone. Las imágenes son medios orientadores imprescindibles que ponen al receptor, sea un individuo o una sociedad o una nación, en condiciones de relacionar las diversas informaciones e impresiones sensoriales, estructurarlas y agregarlas a tipos de interpretación ya existentes. Bueno, una cosa es la idea patria que nosotros tenemos de cada una de nuestras naciones como un derecho de una autodeterminación y autoafirmación de los pueblos a tener su propia identidad y sus símbolos identitarios, pero también existe el riesgo de utilizarle como una bandera nacionalista, ¿sí? Y esos excesos del nacionalismo lo hemos visto en episodios históricos que en este caso no los voy a nombrar y que por lo tanto tiene en este caso el historiador, el politólogo y el sociólogo tiene que objetivar estos sucesos a fin de no caer en subjetividades. En este caso me refiero a la historia patria, es un momento histórico del Ecuador que si bien fue valioso y necesario en una época, quizás ahora una sacralización y divinización de estos símbolos patrios no sea tan importante como era en el siglo XIX. Simplemente les dejo con esa observación y esa reflexión y también de que se puede evitar la manipulación política a través de la sacralización de determinados héroes patrios que tiene cada una de las naciones, que justamente en los periodos de más crisis política es donde se va a realzar a un héroe patrio, ¿sí? Para dar una significancia y un imaginario colectivo de unificación en una nación como la ecuatoriana o de otros países de América Latina o del mundo entero. Les agradezco por su paciencia de esta breve charla y estoy pues dispuesto a cualquier duda o inquietud acerca de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago Yepes, por esta brillante intervención y estas reflexiones que nos has dejado en estos últimos minutos, interesantísimos. Recordar y conocer esta historia que de alguna manera está ahí, pero está escondida y necesitamos retomarla, por lo menos para tener una idea de cómo fueron esos albores de nuestra patria. Muchísimas gracias, Santiago. Reiteramos nuestro agradecimiento a Santiago y a todos quienes han estado presentes durante esta mañana y me permito agradecerles en nombre del señor presidente de la sección nacional y miembros del Consejo Directivo. Agradecemos su distinguida asistencia y la participación activa en estos eventos organizados, como ya lo había indicado, por el 94º aniversario de vida institucional del IPGH. Reitero nuestro agradecimiento a todas las autoridades que que han presidido esta mañana el evento. Reitero mi agradecimiento personal también por esta atención. Felicitaciones a todos y muy buen día y muy buena tarde también. Gracias.